Bien, señores, seguimos aquí en síntesis. Antes de comenzar con nuestro primer invitado, que queremos que se queden ahí, vamos a conversar con el doctor Ángel Lockhart. Pero vamos a hablar primero. Ayer estuvimos hablando sobre el tema de Haití, estaba aquí el doctor Santiago Asín y Michelle, y estamos hablando sobre la problemática que se ha presentado post el huracán Matthews en Haití, la parte desolada, las destrucciones, falta de agua potable, la contribución que hace el equipo de Obras Públicas y Comunicación de la República Dominicana, la Cruz Roja Dominicana, la Cruz Roja Española, holandesa, haitiana y todo eso, para procurar mitigar un poquito el problema de la falta de agua potable. Y decíamos que la principal amenaza de la República Dominicana, y por eso actuamos, además de que somos solidarios, actuamos también rápido previendo eso, es las enfermedades que van a ser adquiridas por los haitianos y que de una forma u otra van a ser traspasadas a la República Dominicana porque van a cruzar solas. Y decíamos alerta porque vamos a tener casos de cólera muy pronto. Y ayer la ministra de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica, la número 2 del 17 de octubre del 2016, que llama la atención para el tema de enfermedades infectocontagiosas. Y dice así, me voy a leer el preámbulo. De acuerdo con los informes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCA, el pasado 4 de octubre el huracán Matthew golpeó violentamente a partes de Haití, provocando la mayor emergencia humanitaria desde el terremoto del 2010 hasta esta fecha. La Dirección de Protección Civil de Haití había confirmado 546 muertos, 439 heridos, 128 desaparecidos y 2.1 millones de personas afectadas. El gobierno de Haití estima de 1.4 millones de personas necesitan asistencia inmediata, incluyendo a 175.000 personas que viven en 224 refugios temporales. El número de casos de cólera está aumentando exponencialmente. Oigan bien, voy a repetir, el número de casos de cólera está aumentando exponencialmente y el acceso es limitado en ciertas regiones. Miren ahí, esas imágenes que usted ve ahí, con gente con suero, es tratando el tema de cólera. Mira ahí, aquí las víctimas de cólera. Eso no son imágenes de ahora, son imágenes de archivo. Pero, entonces dice cólera from UN, o sea, porque acuérdense que el cólera inició originalmente por algo que la Nación, la MINUSTAT, trajo. Y se manejó mal, pero después admitieron que fue así. Ahora mismo lo que queremos hacer es que un equipo de médicos está preparándose ahí, primero para parar, tratar de ayudar de aquel lado a la gente que está siendo afectada por cólera. El cólera no mata, pero sí mata. No matan si la gente es hidratado oportunamente. Si no es hidratado oportunamente, mata oportunamente. Oiga bien, oiga bien. O sea, si no te hidratan, te mueres rápido. Del corazón. Si te hidratan, te puede pasar bien. Entonces aquí está, hoy a la ciudadanía le manda un comunicado que yo le pido a la gente que lo lea, que lo vean con calma, porque la gente también aquí toma la cosa de relajo. Y aquí, ustedes ven que como llueve, llovió ayer, y estaba todo inundado, y la gente se pregunta, no entendemos por qué esto se inunda. Claro que lo entienden, porque tiran toda la basura en la calle, la basura tapa los hidrantes, y los filtrantes, perdón, y entonces, bueno, tiene que inundarse la carretera, la vía y todo. Pero la gente no entiende por qué, no entiende por qué. Entonces, realmente, aquí hay una serie de recomendaciones que la Ministeria de Salud Pública le hace a la ciudadanía para que la gente se prepare porque tenemos cerca el cólera. Tenemos cerca el cólera y entonces pues nada. Yo creo que es importante que la gente tome estas medidas, que las lea, que las autoridades estén constantemente diciéndonos, porque la gente no quiere nunca creer nada, que el cólera si está en Haití o lo que fuere esté en Haití, está aquí. Porque somos una sola isla, no es que somos un país, no. Somos una isla con dos naciones. Y esas dos naciones están divididas por nada. Porque el río que lo divide, de una frontera de muchísimos kilómetros, no tiene seguridad para
seguridad plena para que la gente no pueda pasar. Y la gente, por necesidad, tiene que moverse. La migración haitiana es una migración económica, una migración de hambre, una migración de necesidades, una migración que busca agua potable, una migración que busca comidas, que busca alimentos, que busca ayuda, que busca albergue, que busca frazada, que busca de todo, porque hay muy pocas cosas. Pero nada, vamos a compartir aquí, señores. Hace mucho que no estaba junto en televisión con Ángel Locuar, nuestro amigo de muchos años, académico, abogado, abogado de los duros en la justicia. Es ministro de gobiernos del Partido Reformista, del Partido de Liberación Dominicana. Es embajador en Colombia por la República Dominicana, en el gobierno de Leonel Fernández. Y me gustaría primero darle la bienvenida a Ángel, ¿no? Claro que sí, ¿no? Está haciendo mi trabajo, así me parece muy bien. Hoy es viernes, yo estoy tranquilita aquí. Pero de todas maneras, Ángel Locuar, un placer recibirlo aquí, doctor, para todos nosotros. Ustedes saben que el placer es mío. Tú eres una amiga joven, pero de hace años. Sí. Y Terrero, lo único que no ha hecho nunca es invitarme a jugar golf. En estos días me invitó y me empujó, me lastimó un pie. ¿Fue él? Sí, fue él. Oh. Pero el pie está bajo control, parece, ¿verdad? Está bajo control del yeso. Del yeso. Bueno, sí, lo vimos ahí en las redes sociales anunciando que... Póngale el pie ahí para que se le vea por lo menos. No puedo bailar. Hay un yeso de Antes verdad. tampoco. Lo vimos en las redes sociales. Bueno, pero por lo menos ahora tiene la excusa. Yo cuando estaba también con mi problema en el tobillo, ahí decía, bueno, yo no puedo bailar, pero tampoco sin yeso. Tampoco. Bueno, un esguince hiciste, ¿verdad? O Sí, general, sí. general, nada fácil. Un esguince militar. Sí, Bueno. tiene rango. Ángel Locuar, en su condición de ex embajador de la República Dominicana en Colombia y diplomático, me gustaría comenzar su opinión con relación a lo que es el accionar del señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en República Dominicana, sus expresiones recurrentes sobre lo que es temas que para él son preocupantes y una entrevista que le hicieron en un canal amigo y posteriormente ayer la reacción del presidente porque un periodista le preguntó sobre esos temas en un momento en que estaban recibiendo credenciales de diplomáticos de otras naciones. Bueno, yo pienso que los dos tienen razón. Yo pienso que el embajador tiene razón cuando habla del tema del narcotráfico. La prensa dominicana es testigo de que con frecuencia se incautan alijos y que el problema del narcotráfico y la República como puente es un problema grave para el país. Que el país haya hecho esfuerzos y no haya logrado controlarlo, también lo entiendo. La reacción del presidente, pues la veo bien. El presidente tiene que defender a su gobierno y a la imagen de su gobierno y además dijo la verdad. Sí, yo creo que ambos han dicho la verdad. Es verdad que somos un puente. Si decimos que no, lo que estamos diciendo tonterías, es verdad. Bueno, también es verdad que Estados Unidos es, como dijo el presidente, una avenida. En relación con el tema de la corrupción, ahí no tengo la misma impresión. Yo creo que el problema de la corrupción, que te oía comentar cuando llegué, es un problema grave y creo que ha hecho metástasis. Pedirle a un embajador que diga, no me parece inteligente porque no es la misión del embajador. Exacto. El embajador ha recogido lo que oye en el país y lo que organismos internacionales de la categoría del Foro o de Transparencia Internacional han reseñado. Y lo han reseñado esencialmente con las declaraciones de empresarios extranjeros. Entonces, si queremos ocultar eso, no es verdad que queremos controlarla. Si el presidente me preguntara a mí, dame prueba, yo le diría, bueno, vaya usted al departamento legal del Ministerio de Obras Públicas, que yo le voy a dar sentencias que desacatan porque no he querido pagar. Yo le voy a demostrar que han hecho pagos porque le dieron dinero. Si tú me dices a mí, yo digo, bueno, vaya a la Contraloría General de la República, yo se lo dije, ahí me estaban pidiendo dinero para hacerme un pago que el ministro de Hacienda ya había autorizado en virtud de una sentencia judicial definitiva, con un contrato de venta por un edificio que el Estado Dominicano ha ocupado 40 años y que el expediente llega con sus libramientos al despacho del Contralor. Y cuando me llaman que está 99,9 completo en el sistema informático del gobierno, bueno, al otro día es el día 20, no, porque hay que discutir contigo un tema de carácter
económico. Con Ángel López. A mí, lo tengo por escrito, se lo mando al presidente ahora. No, hay que discutir un tema de equidad económica. Y ahí se paró un pago de 100 millones de pesos porque yo no quise discutir. De un cliente de Ángel López. Te lo enseño ahora, pero lo tengo en el teléfono. Si el presidente quiere de verdad, yo le puedo decir. Yo quiero que el presidente mande a hacer una investigación al Ministerio de Medio Ambiente, donde el nuevo ministro de Medio Ambiente, porque eso no es de ahora, tiene que ir a hacer una limpieza. Ahí no sale un permiso si usted no paga o si usted no contrata la compañía que ellos tienen para hacer los permisos medioambientales. Pero es nadie que lo saca. Hoy es de ahora que los inversores turísticos se están quejando de que les chantajean para que tengan que poner gentes de socios en sus proyectos. No, hombre, si queremos que la cosa funcione mejor, no podemos estar con que no, que me traigan caso. ¿Cómo tú le llevas caso? ¿Cómo tú consigues un cheque? ¿Cómo tú lo consigues? Si aquí lo que hacían en educación para comprar un solar era que te hacían firmar una sesión de crédito. O el presidente que mande a Catastro para que vea los valores a lo que se pagaron propiedades, hasta 10 veces el valor de un solar para hacer una escuela. Hoy él mismo no tuvo que mandar a intervenir educación y llevarse los programas de compra de solares para supervisarlo desde Palacio. En consecuencia, no. Aquí no hay cómo respirar porque perdieron la chaveta. Mira, la corrupción es endémica en el país y Trujillo la practicaba con controles, no la permitía, la practicaba, la administraba con controles. Te ponía a fulano de tal supervisor de las Fuerzas Armadas durante 6 meses, a fulano de tal capitán, eso tenía la mesa durante 6 meses y se cogía el 10. Y había cuando los gobiernos de Balaguer, o no era corrupción cuando te pedían el 10 de colaboración por una campaña, eso también lo era. No, pero Balaguer decía que ahora pagaba en la puerta de su despacho. Y era verdad. Balaguer, o sea que Balaguer, había corrupción. Oye, Balaguer murió hace mucho y nadie ha encontrado un centavo en nombre de Balaguer. De Balaguer, claro. Es decir, si hay uno que demostró que era honrado de verdad, el personal, es Balaguer. Porque a Balaguer lo han ido reivindicando en cada uno de los ítems en que lo atacaban después de su muerte. Y en algunos, sus enemigos lo reivindicaron vivo. Y en eso de la corrupción, nadie puede decir que Balaguer le dejó un chele a nadie. Y nadie puede decir que apareció un centavo a nombre de Balaguer en ninguna parte. Así que ahora Balaguer está fuera de sospecha. Todos los otros están bajo sospecha. Todos los vivos están bajo sospecha. Entonces, que tú digas que te traigan prueba, cuando un gobernante dice que le traigan prueba, que él debe buscar, que él es el que tiene al Ministerio Público para que investigue, entonces yo no puedo apoyar eso. No, pero, porque pero Ángel, perdóname. Yo pienso que, y lo decía en el comentario, que las evidencias, o sea, las pruebas son importantes. Y si uno como ciudadano de un país quiere ayudar a contribuir a que eso se pare, a mitigar eso, debe contribuir en... Terrero, yo te estoy diciendo perdóname. Yo te estoy diciendo dónde ir a buscar. Ahora, pedirle a un ciudadano que te traiga el cheque con qué pagaron, gentes que cogen en efectivo, no tiene caso. Eso es... ¿Te pagaron el dinero? Claro que no me lo han pagado, y no me lo han pagado porque no he pagado. Ok. Pero espérate, no es ese. Tengo más casos. Yo lo puedo mandar al Ministerio de Agricultura también. Es decir, si el presidente quiere que yo le diga dónde están, chanta, pero en el nombre de Dios, el presidente del Tribunal Constitucional tuvo que ir a México a una conferencia a decir que las sentencias del Tribunal Constitucional se desacatan. ¿Tú sabes por qué se desacatan? Porque ninguna sentencia que no pague un FIS, que no pague un peaje, se ejecuta. ¿Tú quieres una prueba? Yo le pido al señor presidente, si él de verdad quiere ver eso, que le pida a uno de sus funcionarios más honrados, al director general de presupuesto, que le envíe la lista de apropiaciones para pago de sentencias definitivas de este año. De 20 y pico, de 10 mil millones, yo quiero que el presidente averigüe cuántas se pagaron, en qué condiciones se pagaron y por qué no se pagaron las otras. Si él quiere que le digan dónde ir a buscar, pero no me puede decir a mí que le lleve la prueba de un acto de corrupción porque yo, para no participar del acto de corrupción, no he pagado. Porque ya hay corrupción. Claro. Porque la corrupción es por omisión y por comisión. Oye, extorsión. Es el que pide y el que claro, paga. me quitaste el dinero porque yo tenía un pago y tú no me pagabas y no te daba el dinero. Perfecto. Sí, pero me paraste el expediente durante un año debiendo haberlo pagado, como dice la ley 107, porque no te di el dinero. Es el peor acto de corrupción. Y el gobierno está lleno, inundado de robos. ¿Pudo haber sido falta de recursos? No. No, porque los recursos los apropia el director general de presupuesto. Espérate, el director general de presupuesto, en el caso que te estoy diciendo, apropió los recursos en el mes de enero del año 2015 y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, firmó los libramientos en el mes de diciembre.
una sentencia definitiva. Esto es un solo caso, yo le puedo llevar al presidente 30 si él quiere. El ministro Lizardo firmó la compra del edificio en virtud de una sentencia y de un decreto de expropiación. Y autorizó los libramientos. Y cuando llegó a Contraloría, el 30 quería, Danilo, el 30. Y cuando se armó el lío me pedían el 45. Por Dios, ¿de qué me está hablando? Ahora, si él quiere, yo le llevo el expediente enterito. Pero debe llevarlo. No, yo se lo envié ya. Pero no se lo envié ahora, yo se lo envié a él desde febrero. Y desde febrero lo dije a la prensa. Ángel, Entonces, Ángel. quitó al de Contraloría. Y todo el agua que pasó por ese río antes. Sí, pero déjame decir algo, Ángel. Ángel Lockhart, es importante este tema con usted de manera particular. Y voy a decir por qué. En este país hay mucha gente que daña reputación. No estoy diciendo que usted está dañando reputación. Hay mucha gente que daña reputación. Y usted fue uno de esos que quisieron dañar la reputación. Porque lo acusaron de un acto cuando fue ministro de Industria y Comercio. ¿Recuerdan? Ah, sí, pero yo fui a la justicia. Correcto. Ahí te tengo que anunciar algo, espérate. A ver. Porque yo sí no dejo nada pendiente. Mis hijos no tienen que defenderme después que yo me muera. No, pero por eso viene el tema. No. Yo fui a la justicia, me defendí, recibí del procurador que me acusó inicialmente, Céspedes, recibí un dictamen favorable. Y de todos los procuradores que vinieron después, hasta que el tribunal falló, espérate. Y todas las personas, todas, no yo, 26 personas que fueron acusadas, todas fueron declaradas inocentes. Es decir, yo sí voy y me defiendo. Y yo sí creo que las personas que tenemos funciones públicas, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar. Claro que sí. Y nosotros tenemos derecho a defender. Pero Exactamente. la ciudadanía tiene derecho a cuestionar, Ángel, y ahí voy con el tema. Porque yo recuerdo cuando el momento, y fue mucho el tiempo Es más, en las redes sociales hablando tú sobre eres esto. testigo de excepción, Sí, así porque es. tú eras presidente de la Cámara de Cuentas. Así es. Y tú recuerdas que me hicieron una auditoría mala en Contraloría, mafiosamente hecha, con profesionales que no eran contadores, que la Cámara de Cuentas revisó. Sí. ¿Y qué dictaminó la Cámara de Cuentas? No, que estaba razonablemente Bueno. bien. Y así debe ser. Si yo no, el que me cuestiona, yo no tengo ningún problema. Tiene derecho. Claro. Sí. Y yo tengo derecho a defenderme. Claro. Luego hay que decidir quién de los dos tenía razón. Sí, porque la idea es, lo bueno es que Ángel actuó como la mayoría de los que acusan no actúan. Ah, no, o sea, no. si me acusan, yo me voy a defender. Claro, Venga, es que venga. además todo el mundo tiene derecho a defenderse. Por Sí, ejemplo, sí. yo digo que tengo expedientes que no me han pagado porque quieren que pague dinero. Ahora yo te invito a que invite a todo lo que yo dije aquí a debatirlo conmigo, que le voy a probar a Danilo que son unos bandidos, que han violado la ley. Corrupción nada más no es recibir el dinero, corrupción es violar la ley para forzar a que te lo den, porque la corrupción es un proceso que a veces se concreta en la entrega del dinero, pero empieza cuando tú violas la ley para forzar al ciudadano a que para que tú le des el servicio que le debes dar, le tengas que dar dinero. Así es que lo hacen aquí. En medio ambiente es así. Te agarran la solicitud y la meten en una gaveta. Luego te dicen que hay que buscar un estudio, pero el estudio nada más lo puede hacer fulano y fulano. Hay uno que es el esposo de la que manda a hacer los estudios en medio ambiente. Entonces, bueno, por Dios. La dictadura del subalterno. ¿Tú me entiendes? Entonces, si el presidente quiere de verdad, yo lo ayudo. No, pero sería Si bueno es de que- verdad, sería bueno que, pero es bueno que Pero ¿y lo por ayude qué no porque- hay más gente que al porque no le enfrentar creen, ese viejo, tipo porque de no le creen al problemas? gobierno. ¿Y cómo tú le vas a creer al gobierno si aquí hay gentes dedicadas al lobismo financiero? Ángel. Aquí hay gente que viene, no, yo a ese le llego. Yo a te ese- lo consigo, te lo Usted, puedo pero decir. no es verdad, ustedes no lo saben. Sí, la porque gente lo que he nos está viendo lo escuchado. sabe. El lobismo para pedir unos honorarios profesionales. Oh, Eso no es, un 30 que van a compartir con el que va a resolver. Alguien llega y te estanca un expediente aquí y no te le da curso. Y viene otro y te dice, mira, yo le llego. Ángel. Oye, a la semana desde que tú dices que sí, el cheque está ahí. Ángel Lockhart. Vladimiro Montesino. ¿Recuerda? Perú. Perú. Él estaba haciendo cosas no santas con legisladores y con muchísima gente más. Y él, cada vez que lo invitaba a sus oficinas para darle un dinero, un sobre, lo grababa. Te pregunto, cuando alguien me hace a mí una propuesta indecente en un ministerio o una dirección general de un estado, yo no debería buscar esas evidencias, esas pruebas. ¿Y cómo? O sea, o grabarlo. Terrero es que tú estás O grabarlo. Lo primero que tú estás pidiéndole a los ciudadanos que se conviertan en violadores espías. de la ley, porque nadie puede estar grabando a otro. Lo segundo, como lo hacía Montesino,
Entonces, nadie puede estar grabando a otro. Una sociedad no se construye así. O como Segundo, lo hizo Nixon también. tú le estás pidiendo que hagan un imposible. El otro no es tonto para dejarse grabar. O corrientemente, yo le pido al presidente que mande a hacer una auditoría al Ministerio de Educación y vea en cuántos contratos de compra de solares hay cesiones de crédito. Desde luego que la cesión de crédito es un mecanismo lícito. Exacto. Tú y yo podemos hacer un negocio y yo cederle el crédito a ella. Pero si en 100 negocios hay 95 en que yo le cedí el crédito a ella, Hay un problema. el nombre hay un problema. Entonces, ahí ¿cuál era la práctica? Ese solar vale 10 pesos, sí, pero hay que pónselo a 1000. Un solar de 100 pesos en 1000. En los 900, una cesión de crédito a fulano de tal. Por Dios, que vayan y busquen los expedientes, porque están ahí, los pagos se hicieron. O que manden al director general de Catastro a hacer una tasación de todos esos solares que se compraron y se vendieron. ¿Tú me comprendes? Tan sencillo como es. Pienso que como Ángel Loco quiere contribuir, y lo he dicho, porque si una denuncia es responsable para contribuir, posiblemente el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa o de Prevención le puede llamar y preguntarle para que le dé la evidencia. Es posible, ¿o no? Terrero, no juguemos con la gente, porque aquí todos los mecanismos de persecución y de control están en manos del gobierno. Es decir, si hubiera Cámara de Cuentas independiente, controlara. Si hubiera Contraloría independiente, controlara. Si hubiera Ministerio Público independiente, controlara. Pero aquí tú vas donde resuelto. Eso es perder el tiempo. Bueno, vamos a esperar. Ángel Loco. Ahora, si el presidente quiere que yo le explique cómo hacen las cosas en algún sitio, a él sí se le explico. Y tengo el deber, ¿me comprende? Y él decidirá si me cree, si no me cree, si decide que se investigue, si no, si hay mérito, si no hay mérito. Y ahí se acabó. Pero no uno ponerse de mojiganga de que ir a donde no le van a hacer Muy caso. bien, Ángel, es dirigente político, ¿cómo decir así? Dirigente político en licencia. No estoy en licencia, estoy fuera. Abandonó la política. En licencia es el que está por un tiempo para volver. Yo no está para volver. No tengo intenciones. Pero tu militancia política, su militancia política de muchos años, dirigiendo cosas importantes y en el medio de un partido con una posición muy importante, con una experiencia vasta en esto, le da el grado para poder opinar en todos los temas. Y ahora estamos hablando de un tema de independencia, no independencia nacional. Se está por escoger la Junta Central Electoral de la República Dominicana, que tiene facultad del Senado de la República. El principal partido de oposición o la oposición en su conjunto ha pedido que para esto se escojan personas probos, que sean neutrales, imparciales, independientes, apolíticos, y que de la única forma que podían aceptar eso es que fuera así. Le pregunto a Ángel, ¿se va hacia atrás cuando estaba en el Partido Reformista? ¿Vuelve al presente? ¿Está aquí como, diríamos, mirando el panorama? ¿Qué cree de eso? ¿Cuál es la factibilidad de eso? Y realmente si un político puede ser un técnico con integridad, no puede ser parte de esa Junta Central Electoral que vamos a escoger dentro de unos días. El Senado es recurrente en hacer tonterías y hacer cosas mal hechas. Y además la hacen provistos de una potestad y de un poder que no es democrático. Mira, en el reformismo, los miembros de la Junta Central Electoral no eran políticos. Nunca lo fueron. No lo fue Ángel María Liz. No lo fue Zuli Bonelli. Ustedes pueden coger todo. Ni Froilán Tavares. No lo eran. Los presidentes eran personas. Lo era Estrella Sadalá. Ninguno era político. Bueno, tenía después pero era muy imparcial. Hermano de un héroe, pero nunca fue a una actividad política de ningún partido. No lo controlaba nadie, además. Era un incontrolable. Eso sí es verdad. Entonces, eran gentes de verdad independientes. Después del 94 es que viene a como hacerse tradición, copiando mal a Venezuela, que terminó peor, de poner personas de los partidos políticos que integran. Eran 3, ahora son 20. No, son 10. No, son 20. Bueno, con la otra, con el tribunal. Ahora son 5 y 5 en la Junta y 5 y 5 en el tribunal. tribunal. Ahora son 20 vagos. 20 vagos, porque no hacen ningún trabajo. Trabajan. Vamos a ver, te lo voy a decir que no trabajan. Ok. Vino el problema ese y desde entonces siempre tenemos crisis.
En el país hay gente que no pertenece a ningún partido y que puede hacer la labor bien. Además, ya no tienen que ser abogados. No, claro que no. Porque ya ese no es un órgano. Pero la ley no se ha modificado. Es que el Senado, antes de designar, lo que debe hacer es arreglar la ley. Ahora va a designar, en denegación al derecho, a 10 millones de dominicanos, va a designar. Por 4 años. Por 4 años, gente que tiene que ser abogado 12 años, cuando ahí no se va a aplicar la ley. Sí. Ahí lo que se va es a hacer un trabajo de carácter administrativo. Lo primero que el Senado ha debido hacer, y puede sin ley. Puede sin ley. No creo, no, Ángel. Pero la Constitución dice que usted no puede, que usted no está obligado a aplicar algo que sea contrario a la Constitución, eso es contrario al principio de igualdad. Un ingeniero de sistema hace mejor en la Junta Central Electoral que un abogado. Pero la Constitución dice específicamente. No es la Constitución, está equivocado. La Constitución dice que son abogados los del Tribunal Superior, no los de la Junta. Entonces, los de la Junta, que ahora es un órgano administrativo conforme a la Constitución, deben ser los administradores de un proceso. Estoy de acuerdo. Es más, podría haber un abogado. Y contadores públicos. Puede ser contador público, administrador de empresas, economista, ingeniero, maestro, lo que sea, con tal de que tenga conocimiento de procedimientos administrativos. Lo menos es abogado. Lo menos es abogado, tal vez uno. Sí. Si de los 5, tal vez un abogado. Igual que la Cámara de Cuentas. Entonces, eso es lo que ha debido hacer primero el Senado para que haga un trabajo adecuado. Lo segundo es que siendo una elección de segundo grado, siendo una designación, el Senado en cumplimiento de la ley, por eso digo que en el Senado nada más hacen cosas mal hechas, el Senado en cumplimiento de la ley ha debido dictar un procedimiento de elección, en donde se pudo corregir eso, porque si esa norma es contraria a la Constitución, el Senado no está obligado a aplicarla. Me refiero al artículo 4. Pero no es una norma. En la ley de la... Artículo 4 de la ley 275. Exacto. Nadie ha escrito más de esa ley que yo en el país. Artículo 4 de la ley 275 es la que dice que tiene que ser abogado. Claro. Pero eso es cuando la Junta era un tribunal. Claro. Entonces ya no lo es. Claro. Entonces lo primero, si el Senado quisiera hacer las cosas bien, ¿qué ha debido hacer? Es dictar un reglamento. Y en el reglamento establecer que por vía de excepción, no obstante la ley, en virtud de la Constitución anterior, establecer eso, se acepta que se presenten ingenieros, abogados, administradores. Eso es lo primero que ha debido hacer el Senado. Ese reglamento, que es de carácter general, ha tenido que ser publicado antes. Y entonces, en virtud de ese reglamento publicado antes, es que se reciben los perfiles. El Senado lo ha hecho mal. Ven acá, a ti no te juzgó el Senado y te destituyó sin permitirte defenderte. Ese Senado está lleno de patanes, de gentes que hacen las cosas por encima de la ley. Es la casa de la ley, presidida por chivos sin ley. A ti no te juzgaron y te destituyeron sin pedirte, sin dejarte defender por delitos que no existen. Pero no me permitieron llevar abogados. Ajá. Yo fui yo solo a defenderme, no me destituyeron, yo renuncié. Ajá. ¿Y tú eres abogado? No soy abogado. Entonces, oye, necesitaba la Constitución sí, dice... Estoy de acuerdo. Que ahí hay que guardar el debido proceso, porque el debido proceso se guarda en las cuestiones judiciales y administrativas. Y eso con juicio. Lo que pasa es, Ángel, y qué bueno el punto, sin entrar en las particularidades, sino en lo general, es que la gente tiene la concepción, los políticos, de que un juicio político es para destituir a una persona. No. Y no es para eso. Porque el presidente González, Ignacio María González, en el año 1876 fue a un juicio político y lo ganó. Es que pero aquí no. La percepción es que el que va a juicio político, lo único que le toca es... Mira, mínimo, sale preso o se va para su casa. El que va a juicio político puede no haber cometido ninguna infracción de carácter penal. Claro que sí. Entonces va a juicio político por una cuestión de consideración política, como llevaron a Dilma ahora. Sí. Entonces es un juicio igual que cualquiera, con tus medios de defensa, con tus pruebas. Lo que se hizo con la Cámara de Cuentas fue una vagabundería. Ahí no hubo juicio ni hubo nada. Pero un día las instituciones constitucionales, los poderes públicos, tienen que portarse mejor. Hay que empezar un día a hacer las cosas bien. Y yo lo que estoy diciendo es que se está haciendo mal. El Senado ha debido producir un reglamento de elección en virtud de la nueva Constitución, no obstante que no se ha hecho la nueva ley. Publicar ese reglamento de elección para que todos los dominicanos vean cuál es el perfil que se requiere para ser miembro de la Junta Central Electoral, indicando de manera clara que las atribuciones nuevas de ese organismo son de carácter estrictamente administrativas. Pero ese Senado es tan loco que en la ley 2911, la ley del Tribunal Superior Electoral, establece que ese tribunal juzga los delitos electorales. Y tú no sabes, cualquiera sabe, no hay que ser abogado, que los delitos electorales de las jurisdicciones privilegiadas los juzga ¿quién? La Suprema Corte de Justicia. Entonces el Tribunal Superior Electoral puede juzgar al presidente, no, a los legisladores, no, a los alcaldes, a los gobernadores. Ese Senado es una producción de leyes mal hechas, lo que tiene, y de actuaciones
que son contrarias a derecho sin necesidad. Ellos dicen que tienen 60 días en su reglamento, pero el reglamento lo pueden ellos cambiar cualquier día y hacerlo acorde a la nueva Constitución y hacer las cosas bien. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande que tiene Danilo ahora? El problema más grande que tiene el presidente Danilo Medina, un presidente que ganó con 61,7. Se supone que es un presidente altamente legal, claro, y profundamente legítimo. Claro. ¿Quién lo ilegitima? Todas las tonterías que hizo Roberto. Se está cuestionando una elección ganada 2-1. El problema el que debe querer que quiten a Roberto es el presidente Medina, porque el cuestionamiento a la legitimidad de un triunfo avasallador es Roberto Rosado. Entonces lo van a dejar ahí. Pero ¿y cuál es el tema de empecinarse con alguien solamente para llevarle la contraria a una débil oposición y mantener estrujado a un país, a un individuo que cumplió su papel y que hay otras cosas con las que lo pueden premiar? Pero Ángel, una posición tan clara como la suya en lo que tiene que ver con una elección de personas que van a durar 4 años y que harán una elección dentro de 4 años, porque los que escojan ahora van a ser los responsables de la elección del 2020. Perdóname, que no te dije algo importante, que ahorita dije que le iba a decir que no trabajan. El país no puede seguir creándole empleo a gente vaga. Mira, cuando se creó el Tribunal Superior Electoral, que pudo haber sido una atribución temporal que se le diera al Tribunal Superior Administrativo, como en otros lugares, oye, mira lo que pasaba. Ese tribunal nada más trabaja en época de elecciones. El Tribunal Superior Electoral trabaja cuando los partidos políticos hacen asamblea, que es cada 4 años, y algunos nunca, y cuando hay elecciones. Es un proceso de 6 meses. Ahora tenemos 4 años. En 3 años y medio, esos dignos 5 titulares y suplentes no tienen nada que hacer. Tú sabes lo único que se hace en ese tribunal. Te voy a decir lo único que se hace. Lo único que se hace en ese tribunal es cometer un crimen contra la gente pobre, contra la más pobre, contra la gente de los barrios más pobres. ¿Cómo así? Y contra la gente de los lugares más distantes. Tú sabes, el 97,3% de las sentencias de ese tribunal, de las decisiones, ¿tú sabes de qué son? De rectificación de actas del Estado Civil, algo que hacían los jueces de paz y que pueden hacer los jueces de paz o los jueces de primera instancia de cualquier provincia. Ahí tiene que venir un infeliz de Oviedo, de Miche, buscar un abogado, uno que viene de las terrenas, u otro que viene de Restauración o el partido, porque son los lugares donde hay oficiales civiles medio analfabetos, donde hay gente pobre que confunde Marién con María, y luego se muere la mamá y no pueden enterrarla, no pueden arreglar la casa, no pueden transferirle 2 muebles que le dejaron, no pueden declarar los hijos, no pueden viajar, oye, no tienen cédula, no tienen nada. ¿Tú sabes cuántas sentencias hubo ahí que tardaron hasta 2 años y más en producirse? ¿Cuántas? 28.601 decisiones. Es decir, ese tribunal nada más es para hacer el trabajo que el Senado, que la Cámara de Diputados deberían procurar que se haga en las provincias, en los juzgados de paz o en los tribunales de primera instancia. Ese tribunal es una afrenta a la lógica, a la eficacia y al derecho de la gente a disponer de documentos con la rapidez con que tú requieres los documentos de identidad. Muy bien. Lo que le decía Ángeles, que como un tema tan importante y delicado que necesariamente no tiene nada más que ver con que sean personas imparciales o no, sino el perfil de los miembros que van a ser, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a manejar ese proceso? ¿Por qué la posición política no se ha enfocado en eso? Porque no he oído que nadie haya dicho, no, queremos primero que vamos a modificar esto para poner las posiciones de perfiles de gente que podía ocuparlo. No lo han hecho. Bueno, pero yo no puedo decir... Está bien, no. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que la oposición mete la pata todos los días y por eso el gobierno hace lo que le da la gana. Pero yo no puedo decirte lo que debe hacer la oposición. Muy bien. La oposición que decida lo que ella cree que debe decidir. Yo te digo, como un simple ciudadano, lo que dice la ley, lo que indica la norma. La norma indica que si el Senado quisiera hacer las cosas como la ley, su propia ley dice, ha debido dictar un reglamento nuevo, estableciendo el perfil de nuevo, porque es la ley que el Senado ha promulgado, la ley 107 de procedimiento administrativo, que le es aplicable al Senado. La 107.13. 107.13. Mira lo que pasa. La Cámara de Diputados y el Senado votan leyes y son los primeros que la violan. Porque es una partida, ahí hay gente decente y hay gente preparada. Pero el establishment de esas 2 cámaras es de tarados y de abusadores. No importa que haya diputados buenos y senadores buenos, decentes. Sí, porque lo va a decir. La administración es de tarados
y es de prepotentes. Mira, la ley dice que usted no puede hacer un acto de carácter administrativo cuando el Senado vota una ley. Es una potestad del Senado, que no es una potestad de carácter administrativo, es de carácter constitucional, porque el Senado es un poder para legislar. Pero cuando el Senado actúa en el marco administrativo, está sometido a los dictámenes de la Ley 107 de procedimiento administrativo. Si el Senado compra un carro, está sometido a cumplir con lo que dice. Si el Senado dicta una resolución, en este caso, una resolución que designa, el Senado está sometido a los mandatos de la Ley de procedimiento administrativo. Y déjeme decir... Entonces, ¿qué es lo que dice la Ley de procedimiento administrativo? Que usted no puede dictar un acto sin tener una norma previa. Sí. Entonces, el Senado ha debido dictar una norma previa, un reglamento de elección para la Cámara, para la Junta Central Electoral, en virtud de la nueva Constitución. Sí. Si bien no tenemos la ley modificada como debió, por omisión no lo ha hecho el Senado y la Cámara, sí el Senado puede, particularmente dictar un reglamento de elección en virtud de la Constitución. Pero es bueno decir, para terminar con eso, porque quiero hablar de su libro, de que una violación a esa ley 107.13 es de carácter individual inclusive. O sea, el funcionario se hace responsable él. Personalmente, con esa violación. Y hay sanciones específicas en esa ley que la gente ni siquiera la conoce. Una ley excelente. Se irá conociendo. Pero está bien. Pero si no la conocen los que la hicieron. Eso es verdad. Eso es verdad. Si la violan los que la hicieron, ¿qué tú quieres que haga la gente? Ángel, doctor, usted ha puesto un libro. En eso estábamos justamente, el tema de su último libro, porque habrá abandonado la política, pero no abandonó la escritura, ¿verdad? Por Dios, no. Eso no. Háblenos de eso, de su libro, de su último libro. Mira, en el 2014 salió un libro mío que se llama El Sistema Electoral Dominicano, que fue una tesis que presenté en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y se agotó. Mucha gente se quedó buscándolo, pero es un libro grande, es un libro denso, porque es un libro con mucho rigor académico. Entonces, a raíz de todas las discusiones que veo hablando a la gente, políticos, no políticos, empresarios, sobre la cuestión, el tema electoral, lo que advierto es que más que mucha mala fe en el tema, hay mucha ignorancia. Entonces, tampoco podemos acusar la ignorancia cuando es endémica y la tenemos todos, o cuando las mismas academias no han procurado los mecanismos de solución. Tú tienes aquí abogados hablando de derecho electoral y ocurre que en las universidades no se enseña derecho electoral. En los programas de estudio no hay esa materia. Ahora lo ha puesto la Pucamaima, lo ha puesto la UTESA, y la UAS lo enseña en ciencias políticas, no en la escuela de derecho. En consecuencia, cuando tú oyes a los abogados hablando, litigando en el Tribunal Superior o en las juntas electorales, bueno, está tocando de oído, porque eso no se lo enseñaron. ¿Tú me comprendes? Sí. Entonces, decidí producir un libro que sirviera para estudiantes, para abogados, que tratara el tema desde el punto de vista constitucional, porque el voto aquí nunca se ha tratado desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de una ley que nos viene del trujillismo. Sí. Porque la ley 275 es casi igual que la que sustituyó. La del 97, que venía, ¿no? Claro, que venía del 59. Es decir, no es una ley que tiene características democráticas ni trata al voto como un derecho fundamental, que es como está consagrado en la Constitución. Tiene algunas mejoras significativas, yo creo. La verdad es que no, esa ley es un monumento a la trampa. Lo que pasa es que nosotros nos especializamos en hacer una ley perfecta y matarla en un artículo. Sí, es verdad. Aquí, bueno, la ley de la jurisdicción administrativa, una ley perfecta, pero entonces un solo artículo te dice, pero los jueces no pueden tratar los decretos, los jueces no pueden tratar nada. Entonces crearon la jurisdicción y en la misma ley que la crea le quitaron la potestad. Aquí hacemos eso de manera regular. Entonces la ley 275 te crea un sistema de protección de derechos, pero en el artículo 152 y 153, que es el que permite comprar los delegados y la cosa, te dice que el que no impugna ahí ya no puede impugnar en la Junta Electoral cuando se dé cuenta de que le han hecho una trampa. Esa ley, por ejemplo, te dice que la cédula de identidad es un documento imprescindible para votar. Y hoy, ¿para qué? La cédula nada más sirve para hacer fraude. ¿Para hacer fraude? Claro. ¿Documento de identidad? No. Si tú vas a un banco, sí. Si tú vas a firmar un contrato, sí. Donde quiera. No. Cuando tú vas a la mesa electoral, en el padrón, está tu cédula vaciada. Tu cédula. Sí. Entonces el padrón es tu cédula.
ante la Junta Central Electoral, yo no debería llevar cédula nunca. Estoy de acuerdo. Porque en el padrón No, y está... más- espérate, y ahora tú la- pones el la dedo, mi huella, cédula la es mi huella. huella. Sí, sí. Entonces, ¿para qué sirve la cédula? Para Porque- que la compren y la vendan. Identidad, en cualquier No. administrativo. Yo estoy hablando ahora en Ok, materia electoral. estrictamente electoral. Ok. Si usted va a un banco, usted necesita su cédula. Claro. ¿De acuerdo? Pero si usted va a una mesa de la Junta Central Electoral, la cédula solo sirve para comprarla y venderla. Ya. Y para que luego digan que se hizo fraude, habiéndose comprado y habiéndose vendido, o que denuncien fraude, no habiéndose comprado Ya. ni habiéndose vendido. Entonces el libro, el puesto en circulación hace una semana, es un tomo 2 del No, anterior. este es un libro totalmente nuevo del mismo tema, que trata las cuestiones puntuales que debería conocer la gente, los profesionales, los comunicadores, de cara a discutir una reforma a la ley electoral. ¿Dónde está disponible el libro? En todas partes, en las librerías, en En encuestas. toda la librería. ¿Se está vendiendo bien? Los libros míos, por suerte, se venden bien. Este lleva 2 ediciones y salió hace 15 días. ¿Ya de audición? Y Sí. además yo estoy yendo a las universidades en las provincias. Anoche estuve en Nagua, mañana voy a Higüey, la semana pasada estuve en Puerto Plata, la anterior estuve en Romana, el 26 creo que me toca ir a Santiago, es decir, durante 2 meses yo voy a ir a todas las cabeceras provinciales en conferencias y talleres organizados por el Colegio de Abogados en las universidades y con las asociaciones locales de abogados. De manera que el libro va a estar disponible en todas partes. No, yo creo que, muchísimas gracias, Ángel. Nada más, pero sin tener que responder, no te digo que toma en cuenta siempre la dictadura del subalterno, porque muchas veces los subalternos hacen cosas No, yo te digo dónde que hay lo de uno. arriba, no, oye, que lo de No, arriba no, no, se medio enteran. ambiente. Que lo de arriba, a veces, oye, que lo de arriba no se enteran. Oye, yo estoy seguro. que lo que está Entiéndeme pasando- el mensaje. Lo que sigue pasando en medio ambiente, el nuevo ministro no lo sabe. Exacto, entonces Ahí estoy de acuerdo. Exacto, o sea, la dictadura del subalterno daña imágenes de gente que ni siquiera sabe lo que está pasando. Ah, como colofón. Ángel, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. A ustedes. Y nos debemos unos vinos, ¿no? La pendiente. Yo estoy en disposición de cobrártelo. No puedo caminar ni correr, pero beber un vino sí. Pero puede, no está tomando antibióticos, puede tomar. No, Ok. no hay- Gracias a Dios. Marcela. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ángel Loguar, escritor, abogado, economista y amigo de Síntesis.